Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. Este es un proyecto ideal para todas las personas que recién se inician en electrónica y aquellas personas que desean profundizar un poco más sus conocimientos, porque se trata de un proyecto simple, con pocos componentes, pero de gran utilidad para tu casa, tu establecimiento comercial. Un proyecto con componentes de electrónica básica y no solamente ello, le podemos dar infinidad de usos como lo vamos a ver. Para ello vamos a empezar en estos momentos a diagramar a mano alzada, como siempre lo hago, con lápiz y regla, para luego empezar a realizar el análisis técnico. Muy simple y sencillo. Voy a utilizar un componente activo que todo el mundo utiliza en electrónica. Vamos a ponernos por acá, por ahí, a esta altura más o menos. Me estoy refiriendo a un transistor NPN. A decir verdad, pueden utilizar cualquier transistor. Yo voy a usar uno que tenía a la mano y les voy a demostrar después, si es que así lo desean, que pueden utilizar cualquier transistor. Para mi caso, yo voy a utilizar el Q1, el transistor, el BD139. Este señor es un transistor de mediana potencia, no es un transistor potente, pero igual pueden utilizar cualquier transistor de propósito general, ya sea el BC547, el BC548, el BC337, en fin, el 2N3904, cualquier transistor de propósito general. Como una resistencia de polarización, yo voy a usar aquí una resistencia de base de 1/4 de watts. Ojo con el detalle, todas las resistencias son de 1/4 de watts. Voy a ponerle R2. Y esta resistencia le voy a poner una resistencia de 220 ohmios, ¿no? 220 ohmios, 1/4 de watts. Vamos a ponerlo el transistor en configuración emisor común, por lo tanto el emisor va a ir conectado a tierra. Vamos a conectarlo por acá, vamos a conectarlo a tierra acá, ¿no? A tierra, ¿no? A GND, el punto más negativo. Y no solamente ello, ¿no? No solamente ello, ground, GND, al punto más negativo. Vamos a conectar su colector a la parte más positiva, en este caso al positivo de la alimentación. Lo importante de aquí, de este proyecto, es que vamos a utilizar no solamente componentes sencillos y fáciles de conseguir en cualquier casa de electrónica, sino que lo simple que es el proyecto nos va a permitir darle infinidad de usos como un sensor o como un detector. Ojo con el detalle. Acá viene la parte interesante. El colector de ese transistor lo vamos a mandar a otro dispositivo que también ya hemos usado mucho aquí en mi canal de YouTube. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo más hacia arriba. A otro dispositivo, a la bobina de un pequeño relay. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a hacerlo así. A la bobina de un relay que por lo general solemos utilizar de 12 voltios o de 5 voltios. Para mi caso, yo voy a utilizar un relé, vamos a ponerlo así, un relé acá, la bobina del relé, ¿no? Y este relé tiene 3 contactos, ¿no? Un contacto común, un contacto normalmente abierto, ¿no? Eso ya lo hemos visto mucho aquí en mi canal, ¿no? Vamos a ponerle, este es el contacto común, vamos a ponerlo común, contacto común. El contacto, en este caso, normalmente abierto arriba y el normalmente cerrado y el normalmente abierto, ¿no? ¿Ok? Entonces, en paralelo, este es un relé, hemos dicho es un relé, vamos a utilizar un relé de 5 voltios. Si utilizo un relé de 5 voltios, obviamente mi alimentación va a ser de 5 voltios. Por lo tanto, aquí yo voy a conectar este punto a VCC, mi fuente de alimentación aquí. VCC 5 voltios DC, ¿no? Es más, lo pueden utilizar como fuente de alimentación, pueden utilizar un pequeño cargador de celulares de 5 voltios, una batería 18650 Lion, también pueden utilizar, o la salida de un puerto USB de una computadora, de una laptop, de una tablet, lo pueden conectar directamente como fuente de alimentación porque este circuito consume muy poca corriente. ¿Ok? ¿Qué más? Acá tenemos la fuente de alimentación VCC de 5 voltios, positivo acá, vamos a ponerlo acá, en rojo, positivo, ¿no? Y aquí tenemos el punto más negativo que es tierra. Miren lo simple, ¿eh? ¿Por qué la electrónica es tan extraordinaria, tan sencilla, que no necesitamos tantos conocimientos? Hay proyectos que no necesitas
tener muchos conocimientos de electrónica para poder hacer algo tan extraordinario como este proyecto, que nos va a permitir detectar y censar diversas cosas, como lo vamos a ver luego. Esa parte de la explicación en qué podemos utilizarlo, lo vamos a hacer al final de esta explicación técnica. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. ¿Y qué vamos a conectar en los contactos? ¿No? Aquí, en el contacto normalmente cerrado, acá, el contacto normalmente cerrado, voy a conectar directamente una resistencia, ¿no? Si yo manejo 5 voltios, ¿no? Si yo manejo 5 voltios, voy a poner la resistencia por acá, voy a conectar la resistencia a un diodo LED. Para este caso, un diodo LED, ¿no? Voy a conectarlo a un diodo LED verde, ¿no? Acá el positivo, el diodo LED, el ánodo del diodo LED. Pueden utilizar LEDs de cualquier color. Para mi caso, yo estoy utilizando el color verde, ¿no? El LED. Y este punto lo vamos a conectar también a tierra, ¿no? El cátodo del LED lo vamos a conectar a tierra. Miren, muy importante saber diagramar para que ustedes lo puedan entender. Si hago un diagrama a mano alzada mal, obviamente ustedes no lo van a entender. Este es un LED, vamos a ponerle por acá LED 1. Este es un LED verde, vamos a ponerle verde, ¿no? Obviamente el símbolo de LED tiene la flechita hacia afuera, ¿no? Indicando la luz. Es un LED de arsenuro de galio. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué más necesitamos para este proyecto interesante, muy simple, con pocos componentes y de gran utilidad? Ojo con el detalle. Miren lo simple. El común lo vamos a llevar a BCC. El común, que es este punto inicial acá, el común lo vamos a llevar a BCC, ¿no? Y ahí ya me estoy dando cuenta qué función cumple este diodo LED. Aquí, el común, lo voy a llamar, ¿no? Porque la flechita va hacia acá, ¿no? Este es el común, el en medio es el común, voy a ponerle con negro mejor, común. Normalmente cerrado, o sea, apunta acá. Y cuando se energiza la bobina, el común se cierra con el normalmente abierto, ¿no? Por defecto está conectado al normalmente cerrado. Ya, esta resistencia, esta es una resistencia R1, ¿no? R1 también de 220 ohmios, ¿no? 220 ohmios como resistencia de base de polarización, 220 ohmios como resistencia limitadora de corriente para el LED 1 conectado a veces. Si utilizamos 5 voltios, la resistencia limitadora de corriente obviamente puede ser 220 ohmios. No necesariamente 220 ohmios, pueden ser 110 ohmios, puede ser 330 ohmios, dependiendo de la cantidad de corriente que queramos para que ilumine este LED 1. Lo estándar, lo normal es ponerle 220 ohmios, ¿no? Eso ya también incluso les he enseñado cómo calcular los valores de las resistencias. Y hasta ahí vamos bien. ¿Qué más? Miren lo simple. Ahora yo voy a conectar a la salida para que me indique algo como carga. Vamos a conectarlo por acá, acá la salida. Cuando se active el relay, no, cuando se active el relay, yo le voy a conectar un dispositivo que emite un sonido. Para ello voy a utilizar un pequeño dispositivo que también lo hemos usado mucho aquí en mi canal de YouTube. Vamos a ponerlo así, ¿no? Conectarlo así para que lo logren identificar qué componente es. Y aquí este es un dispositivo que cuando lo conectas con una polaridad positiva y negativa, para este caso de 5 voltios, este dispositivo emite un sonido. Estoy hablando de un dispositivo, un buzzer, ¿no? Un buzzer activo. ¿Por qué se llama activo? También ya lo hemos explicado aquí en mi canal de YouTube, porque es un dispositivo que cuando se le aplica un voltaje, en este caso, este es un buzzer de 5 voltios. Vamos a ponerle acá buzzer. Si mi alimentación es 5 voltios, mi buzzer es 5 voltios. Tiene un positivo y tiene un negativo, ¿no? Y cuando yo le aplico un voltaje, automáticamente el buzzer emite un sonido. ¿Por qué? Porque tiene una electrónica internamente muy, pero muy pequeña. Estos son los buzzers activos. Los buzzers pasivos no tienen electrónica y tienes que programarlo, en este caso, a través de microcontroladores o de otro tipo de programación. Entonces acá a la salida, yo lo que voy a hacer es conectar el normalmente abierto, este punto de conexión, lo vamos a conectar acá, ¿no? Acá hay un bypass y lo conecto a la salida del buzzer, ¿no? Para que acá hay un bypass, así, toc, la salida hay un buzzer de 5 voltios. Miren, ya le estamos dando forma al circuito simple y sencillo. Pero hasta aquí algo importante. Si hasta esa parte del video, este video te gustó, por favor te invito a que te suscribas a mi canal, aquí, y no solamente ello, le des like a este video, que es muy, pero muy importante, comentes
y compartas este video. Te invito, si no estás suscrito, a que te puedas suscribir porque mi canal es altamente técnico y sin límite de tiempo. Así que yo no me preocupo por el tiempo. Para mí lo más importante es que tú puedas aprender sin costo alguno. Así que ya sabes, si no estás suscrito, es momento de que lo hagas. Ok, continuamos. Entonces tenemos el buzzer y aquí a la salida vamos a conectar ahora otro componente, ¿no? Entonces, esta es mi carga, mi primera carga, este buzzer, pero yo necesito algo más, algo visual. Este es una carga que emite un sonido cuando yo le aplico los 5 voltios o un voltaje muy cercano a los 5 voltios, pero yo necesito algo más que me ilumine o que me dé la sensación o que me indique, técnicamente hablando, de que algo sucedió o un evento sucedió. Para ello voy a conectar aquí, acá hay un punto de conexión, acá hay otro punto de conexión. Miren, muy importante saber diagramar, también ya lo hemos explicado. Acá vamos a poner una resistencia, en este caso R3. Y miren lo simple del circuito, es que vamos a utilizar 3 resistencias, R1 220 ohmios, R2 220 ohmios y R3 de 220 ohmios, también de 220 ohmios. Y no solamente ello, ahora yo voy a conectar otro tipo de diodo, no el diodo LED convencional, también ya lo hemos utilizado un tiempo atrás aquí en mi canal YouTube. No es el diodo LED convencional, un diodo que también soporta más o menos 3 voltios dependiendo del tipo de diodo, y que es más, lo hemos visto en el curso Aprendamos Electrónica Juntos. Este es un tipo de diodo especial, vamos a ponerlo acá, que emite luz, pero es un diodo, vamos a ponerle un diodo, un D2, vamos a ponerlo así, D2, y le voy a poner, este es un LED, diodo emisor de luz, normal verde, pero este también es un LED, pero este es un LED bicolor, ¿no? Bicolor. Es decir, que cada vez que se le aplica un voltaje dentro de 2.5 a 3 voltios, el LED comienza a iluminarse y cambia de color dependiendo de cómo lo hayas comprado. Para este caso voy a utilizar un LED bicolor azul y rojo y conmuta, porque internamente tiene una pequeña microelectrónica que se encarga de hacerlo conmutar, ¿no? Entonces este es un LED especial, no es como el LED verde convencional que se ilumina, no, este conmuta entre 2 colores. Para este caso yo voy a usar el LED bicolor rojo-azul. Entonces va a prender, hay rojo-verde, rojo-azul, varios tipos de colores, pero son los más estándar. Y hasta ahí vamos bien. Miren lo simple, yo les decía que era un circuito muy simple, y ahora viene la otra parte interesante, ¿no? Ahora viene la otra parte interesante. Hasta ahí yo lo activo y todo normal, ¿no? Pero, ¿qué lo hace distinto este circuito y otros circuitos? Acá viene la parte interesante. Voy a conectar la parte del sensor, ojo con el detalle, la parte del sensor ABCC, ¿no? Aquí voy a conectar el sensor acá. Entonces voy a poner aquí los contactos, 2 puntos de conexión, ¿no? Vamos a llamarlo así, PT1 y PT2, ¿no? Y aquí vamos sensor, ¿no? Pero este sensor es algo sencillo, no es que sea algo pues que vamos a tener que crear o algo por el estilo, o ponerle algo adicional a este circuito, ¿no? Es algo muy sencillo. Este sensor son simplemente 2 puntos de conexión que se abren y se cierran. Y ya en la parte práctica lo vamos a ver. Entonces, si yo cierro el circuito, voy a hacer que el transistor conduzca y empiece a trabajar, se cierre el relay y se active el buzzer y el LED bicolor se encienda y se apague. Pero eso es un circuito muy sencillo, ¿no? ¿Qué le vamos a dar distinto para que esto se convierta en algo más elaborado, algo, digamos, le vamos a dar una mayor utilidad y que pueda cumplir diversas funcionalidades? La presencia de un pequeño dispositivo aquí, vamos a ponerle un pequeño dispositivo, que también lo hemos usado mucho aquí en mi canal de YouTube. Vamos a poner un pequeño condensador, ojo con el detalle, un pequeño condensador electrolítico, ¿no? También ya le hemos hablado, ya saben ustedes mucho acerca de los condensadores. Es más, en mi curso Aprendamos Electrónica Juntos, que te invito a que puedas ver, un curso dedicado a los amantes de electrónica, pueden ustedes conocer mucho acerca de los condensadores, en donde hablo un capítulo extenso acerca de los condensadores y también obviamente de los condensadores electrolíticos. Para este caso, un condensador electrolítico tiene polaridad, este es el condensador C1.
Y ahora vamos a ponerle, para este caso yo utilicé, y para mis pruebas que mejor resultado me dio, es un condensador de 3300 microfaradios, ¿no? Si es 5 voltios, pueden utilizar los comerciales 16 voltios, ¿no? Pueden ponerle más si así desean, pero no necesitamos más. Y así como ven, es el circuito que les tengo propuesto para el día de hoy. Algo sencillo, práctico, fácil de implementar y lo más importante, con conocimientos de electrónica básica que nos va a permitir darle muchas utilidades a este circuito. ¿Cómo es que funciona esto? Muy simple, ¿no? Primero vamos a hacer el análisis técnico. Para ello vamos a utilizar, como siempre, lapicero y borrador. Nuestra pasión, la electrónica, algo que nos apasiona. Y vamos a empezar realizando el análisis técnico de una manera sencilla. Alimentación 5 voltios, tierra, la corriente siempre circula del polo positivo al polo negativo. Acá viene la parte técnica, lo que nos hace distinto al resto de youtubers, ¿no? Muchas personas simplemente te ponen el circuito, y es más, ni siquiera el circuito te lo ponen, arman el proyecto y lo sacan a producción o lo muestran al final y simplemente ya eso es todo. No, aquí te muestro el circuito, no solamente te lo muestro, te lo comparto en mis redes sociales, y lo más importante, acá viene la parte más interesante, que vamos a hablar de la parte técnica del análisis, porque no se trata solamente de mostrarte el video y sin explicarte cómo funciona. Lo importante de mi canal es que puedas aprender sin costo alguno, paso a paso, sin importarnos el tiempo. ¿Ok? Y lo más importante aún es tener los conceptos claros, que es lo que vamos a desmistificar y explicar en esta parte del video. A partir de este momento vamos a empezar con el análisis técnico paso a paso para tu buen aprendizaje. Si yo conecto la alimentación así como está, y estos dos puntos no los cierro a través de un sensor que vamos a verlo al final, ¿cómo funciona esto? Simplemente, al no cerrar este punto, la resistencia R2, que es una resistencia de polarización de base de este transistor BD139, no se energiza, no le llega corriente del punto positivo acá al extremo izquierdo de la resistencia R2, y por tanto este transistor no conduce. Porque este transistor, para que conduzca, yo necesito que exista una corriente de base muy pequeña, de unos cuantos microamperios, o una cantidad muy pequeña de miliamperios, para que pueda circular una corriente colector de DPCC hasta tierra entre colector y emisor. Y esa corriente podría energizar a este relé. Al no tener esta polarización por el sensor, técnicamente hablando, lo que hace que este transistor no entre en conducción, y al no entrar en conducción, el relé no se energiza. Es decir, está al aire, prácticamente no se energiza. Al estar al aire, este punto de contacto, el común, internamente el relé está conectado directamente con el normalmente cerrado, y al estar conectado, ahora en este primer tiempo, la corriente va a circular del polo positivo por acá, va a venir por el contacto común, va a cerrar el circuito, pues ya está cerrado a través del contacto normalmente cerrado, y circula por acá y cierra el circuito directamente hacia tierra, ¿no? Porque viene hacia ese recorrido. Entonces el LED verde se va a encender en ese instante de tiempo que yo conecto la fuente de alimentación. El LED verde se va a encender. ¿Y qué va a suceder con el booster y con la resistencia R3 y el diodo LED bicolor? Simplemente están al aire porque no están conectados a BCC. La presencia del relé de 5 voltios va a permitir conmutar entre un estado del LED conectado y otro estado de activación del booster. Hasta ahí vamos bien, hasta ahí no pasó nada, pero el LED verde se queda encendido. ¿Y qué va a suceder ahora si yo conecto estos dos puntos, ¿no? Los conecto estos dos puntos, el sensor se activa, por alguna razón se cierran estos dos puntos. En ese instante de tiempo que se cierra, se produce contacto. No necesitamos que esté conectado o cerrado, sino simplemente que haga un contacto el sensor y se vuelve a abrir, o si quiere que se quede cerrado. Lo importante simplemente es que haga el contacto. En ese instante de tiempo la corriente ahora va a tener un flujo de corriente por acá, va a circular por PT1 y PT2 y va a llegar a este punto. Al llegar a este punto, este condensador C1 se va a comenzar a cargar, ¿no? Se comienza a cargar hasta la alimentación de BCC, es decir, a 5 voltios, ¿no? Se carga el condensador y aquí va a tener los 5 voltios de la fuente de alimentación. En ese instante de tiempo, como este señor se cerró en un pequeño momento y luego se abre, ahora el condensador va a comenzar a descargarse lentamente. ¿Y cómo se descarga? ¿Por qué? Porque el condensador es un dispositivo que almacena energía a través de cargas eléctricas. Al estar conectado a los 5 voltios, el condensador se cargó, y cuando yo libero, porque esto es un contacto que se abre y se cierra rápidamente, al liberarse, el condensador se comienza a descargar
hacia adentro, ¿no? Es decir, hacia la resistencia. No se va a descargar a BCC porque el condensador tiene que descargarse del polo positivo. Él se cargó con un voltaje de polarización y tiene que descargarse a tierra. Entonces ahora existe una corriente de base por aquí que va a hacer que el transistor se active, una corriente de base a emisor, ¿no? Una corriente muy pequeña, limitada por esta resistencia de 220 ohmios, y ahora al activarse el transistor pasa de corte a saturación y ahora va a circular una corriente por este punto, por la bobina, una corriente de colector, ¿no? Y cierra el circuito a tierra, a GND. Recuerden, la corriente siempre baja del polo positivo al polo negativo. Entonces ahora este condensador ya se descargó completamente. Se comienza a descargar, bueno, se comienza a descargar, ¿no? Primero se cargó en el instante que se cerró este punto. Cuando este punto se abrió, el condensador se comienza a descargar. Y esa descarga, la carga es rápida porque no hay nada que lo limite, se carga inmediatamente, pero cuando este contacto se abre, el condensador se comienza a descargar lentamente a través de esta resistencia de 220 ohmios y la resistencia interna que tiene este transistor entre base y emisor. Y no solamente ello, va a depender de su capacidad. Mientras el condensador sea más grande, si le pones de 4400 o una cantidad de capacidad mayor, el condensador va a demorar más en descargarse. Si le pones 220 microfaradios, 10 microfaradios, el condensador se carga y cuando esto se libera, se descarga rápidamente. Dependiendo de su capacidad, este señor va a demorar en descargar. PCBGoGo es la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assemble, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática haciendo uso de robots y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. Para realizar tus órdenes de fabricación, ingresa desde tu navegador a la página oficial www.pcbgogo.com. Desde aquí podrás tener acceso a realizar tus diversos pedidos en la fabricación de las tarjetas PCBs. Además de aprovechar el evento de rebajas de primavera de PCBGoGo. PCBGoGo se complace en anunciar una promoción especial del 24 de marzo al 30 de junio de este año 2025, diseñada para apoyar a ingenieros y fabricantes de todo el mundo, tanto si es un cliente nuevo como un socio fiel. Este es su oportunidad de ahorrar más y sacar el máximo provecho de sus proyectos de PCB. Aspectos destacados del evento: 15% de descuento en pedidos grandes. Reciba un 15% de descuento en todos los pedidos de PCBs superiores a 1 metro cuadrado. El descuento se aplica automáticamente al finalizar la compra, así que no necesita trabajo extra. Descuentos por reórdenes. Después de completar un prototipo de PCB, su primer reordenamiento le dará derecho a un descuento del costo del prototipo de hasta $200. Realmente una gran promoción. El descuento se aplica como una deducción del precio del reordenamiento. Aplicable a los tipos de PCBs más populares. Esta oferta es válida para PCBs FR4 de 2, 4 y 6 capas, lo que cubre una amplia gama de necesidades del proyecto. Importante, los gastos de envío no están incluidos en el descuento. Para disfrutar del descuento, es decir, del 15% de descuento para pedidos grandes, los pedidos deben de realizarse dentro del periodo de la promoción. ¿Cómo participar? Es muy sencillo. Regístrate e inicie sesión. Crea una cuenta o inicia sesión en el sitio web de PCBGoGo. Realiza tu pedido de PCB como siempre, como sueles hacerlo, y el 15% de descuento se aplicará automáticamente.
Disfruta de los beneficios de reordenar a realizar una reorden a través de tu centro de miembros. El sistema calculará y deducirá automáticamente el reembolso de hasta $200 por prototipos que cumplan los requisitos. Actúa rápido, oferta por tiempo limitado. Esta promoción solo está disponible del 24 de marzo al 30 de junio del 2025. No pierdas esta oportunidad de ahorrar en tus proyectos de PCBs mientras disfrutas de un servicio profesional y confiable. Muchas gracias, PCBGoGo. Ahora, cuando se produce la descarga, el condensador se descargó directamente a la base, el transistor entró en conducción y ahora este punto de contacto se abre, ¿no? Porque ya no existe esa cantidad de conexión directa aquí sobre el diodo LED. Vamos a quitarlo, ¿no? Ya no existe esto realmente, porque ya se abrió y ahora el contacto se junta con este, ¿no? Y se abre, normalmente cerrado se abre, por tanto el LED verde se apaga. Ahora el LED verde en esta parte en ese instante de tiempo, cuando el condensador se comienza a descargar, se activa el relay, el contacto común se cierra como normalmente abierto, el LED se apaga porque ya no tiene forma, este punto se queda al aire, no tiene forma de que se alimente con VCC o 5 voltios, y ahora existe un flujo de corriente por aquí, por el punto común hacia arriba, hacia el contacto normalmente abierto, que ahora se ha cerrado, ¿no? Luego la corriente viene aquí, se bifurca hacia acá, se bifurca hacia acá, y luego cierra, pasa por el buzzer, viene por acá, cierra el circuito a tierra, porque recuerden, la corriente tiene que pasar del polo positivo a polo negativo. Ahora el buzzer va a sonar y no solamente ello, voy a alimentar este LED bicolor con la corriente que circula por acá y cierra el circuito. Ahora el LED bicolor va a comenzar a encenderse y apagarse entre rojo y azul conmutando. Ahora, este circuito es un circuito interesante. ¿Y qué va a suceder en el instante de tiempo que el condensador se descarga completamente? El voltaje comienza a decaer de los 5 voltios en la medida que se comienza a descargar 4, 3, 2. Llega un momento en que este voltaje entre base y emisor es menos de 0.7 voltios y el transistor entra en corte. Al entrar en corte, regresamos al punto inicial en donde el relay se deja energizar, el contacto se cierra como normalmente cerrado, ahora se prende el LED, el booster deja de sonar y el LED bicolor se apaga. Ahora, ¿cuál es la función específica de este circuito? Aquí viene la parte interesante. ¿Qué uso le podemos dar o de qué se trata? Es lo que le vamos a explicar en este momento. Este circuito es el más simple detector de vibración electrónica. Si yo pongo dos contactos que se cierran ante una vibración, automáticamente el circuito se dispara, se apaga el LED verde, suena el buzzer y obviamente el LED bicolor se comienza a encender y apagar, indicando una alerta. Es un circuito que tiene infinidad de usos como una gran herramienta para poder proteger tu hogar, tu establecimiento comercial. Puede ser una herramienta como por ejemplo un super detector de vibraciones o de golpes. Si existe una vibración o un golpe, automáticamente se dispara el buzzer y se prende y se apaga el LED bicolor. Ese es en primera instancia. Puede ser utilizado también como un sensor de impacto. Ante cualquier impacto fuerte, automáticamente el sensor cierra el circuito y se dispara. Puede ser utilizado como un detector de movimiento. Tienes una joya o algo y alguien levanta algo, automáticamente cierra el circuito, el sensor, y dispara la alerta. Puede ser utilizado como un detector de vibraciones e incluso un sensor de temblores o terremotos. Ante una ligera vibración de una mesa o de algo, automáticamente el sensor se dispara. O incluso puede ser utilizado para tu casa o tu hogar de forma segura como un sensor de alarma. Tiene infinidad de usos, que es lo que vamos a ver en la siguiente sección de este video. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyarme, por favor no te olvides también de suscribirte y darle like, comentar y compartir mis videos. Ahora sí, veamos a la lección más importante, que es las tarjetas de PCBGoGo y su implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBGoGo. Como sabrás, PCBGoGo es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Ya vengo trabajando cerca de 5 años con ellos y la verdad que la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica es impresionante, es la mejor calidad. Para este proyecto los mandé a hacer de color negro, un negro brillante como vamos a ver, y exactamente después de 5 días útiles vía DHL Express
directamente desde China hacia Lima, Perú. Me llegaron las tarjetas en esta caja, la cual vamos a empezar a abrir para poderles mostrar la seguridad con la cual llegan las tarjetas. Como les decía, las mandé a hacer de color negro. Ahí pueden ver, las tarjetas vienen altamente protegidas con doble bolsa al vacío. Acá viene su sentido de seguridad. Ahí está. Quiero mostrarles las tarjetas que yo mismo diseñé para todos ustedes. Ya les he explicado cómo fabricar, o mejor dicho, cómo diseñar las tarjetas hace 2 años. Y ahí les quiero mostrar un close-up. Miren la calidad en la fabricación de las tarjetas que solamente PCBWOW puede hacer para nuestros proyectos de electrónica, tus proyectos de electrónica. La verdad que el acabado es un negro brillante, interesante, y no solamente ello, va a depender, como siempre he dicho, de tu propio diseño. Si haces un mal diseño, utilizas una pésima herramienta, también obviamente el acabado no va a ser el mismo, ¿no? Yo utilizo una herramienta que también ya se les he explicado con un video extenso un tiempo atrás, y aquí pueden ver la tarjeta de muy alta calidad que solamente PCBWOW puede hacer para nuestros proyectos. Algo interesante tener en cuenta, miren, acá hay una doble capa, acá miren las conexiones, acá hay unas conexiones, y no solamente ello, en la parte posterior, obviamente la parte de las pistas también hay conexiones que ahí están viendo, ¿no? Entonces esta tarjeta, por ejemplo PCB, se mandó a fabricar de color negro en 2 capas. Ahí están viendo las 2 capas. PCBWOW te permite hacer hasta 5 capas con tarjetas PCBs multilayer o multicapas. La verdad que muy satisfecho con el trabajo que solamente PCBWOW puede hacer para nuestros proyectos de electrónica. Así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños para tus tarjetas PCBs y mandarlas a fabricar solo aquí en PCBWOW. En esta parte del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos sobre la tarjeta PCB. Como siempre, vamos a empezar con los componentes más pequeños, en este caso con las 3 resistencias de 220 ohmios. No lo voy a hacer a cámara rápida porque la verdad que son tan pocos componentes que no amerita hacerlo a cámara rápida, así que vamos a ponerlo uno a uno, como estamos viendo ahí. Recuerden que las 3 resistencias son resistencias de 1/4 de watts y resistencias convencionales de 220 ohmios. Ojo con el detalle, ahí está, las 3 resistencias. Y hay algo importante que les quería mostrar. Le he adicionado este diodo, un diodo convencional también, de propósito general, un N4001, 4002, 4004, 4007, como diodo clamping de protección, ahí, en sentido inverso, entre la bobina, entre los extremos de la bobina, para proteger al transistor, en este caso BD139. Es necesario ponerle el diodo clamping, en algunas situaciones es necesario. A decir verdad, aquí no lo es, pero por un tema técnico decidí ponerle el diodo clamping. Simplemente lo conectan en paralelo en los extremos de la bobina. Luego de ello vamos a conectar el transistor BD139, como estamos viendo ahí. Vamos a continuar con el buzzer de 5 voltios. Ojo con el detalle, la alimentación es 5 voltios, por lo tanto el buzzer tiene que ser de 5 voltios. Si le ponen 12 voltios de alimentación y el buzzer de 5 lo quema. El relé de 5 voltios, ahí están viendo, 5 voltios. Y vamos a ir finalizando con el diodo bicolor. Acá está el diodo bicolor, miren, es un diodo blanco, pero internamente hay una electrónica que le permite conmutar entre azul y rojo, ahí. El diodo verde, pueden utilizar cualquier otro color. Yo le he puesto el verde para que me indique cuando conecto la alimentación, en este caso los 5 voltios, ahí. Vamos a poner luego el condensador, ahí está, condensador de 3300 microfaradios, ahí logran ver 3300 microfaradios, 16 voltios, acá. Y finalizamos con el conector de la fuente de alimentación, en este caso de los 5 voltios, ¿no? Ahí están viendo. Me falta poner los conectores para el sensor o detector de movimiento o de vibración, y ahí estamos listos. Y gracias a la magia de la edición digital, tenemos la tarjeta PCB con todos los componentes montados y soldados de una manera adecuada. Por la parte posterior, ahí están viendo, me falta limpiar con alcohol isopropílico, pero la verdad que quedó bastante bien. Miren la calidad que solamente PCBWOW puede hacer para nuestros proyectos de electrónica, tus proyectos de electrónica.
El color negro es un color brillante, un color elegante. Las tarjetas quedan bastante bien. Va a depender obviamente de tu diseño y no solamente ello, de los componentes que le pongas. Incluso acá se pudo haber puesto un relay no negro, sino azul, que también en producción lo venden de 5 voltios. Este es negro, que es el más común de 5 voltios. Le puede dar un colorido distinto, pero la verdad que quedó bastante bien. Miren el diseño electrónico. Aquí podemos observar la entrada de alimentación de 5 voltios. Puedes alimentarlo con una fuente externa, puedes alimentarlo con una batería Lion 18650 de 4.2 voltios, también trabaja. Puedes alimentarlo con un cargador de celulares USB, con la salida del puerto USB de tu computadora, de tu laptop, de tu tablet. El transistor BD139, que puede ser reemplazado con cualquier transistor de propósito general, puede ser el BC547, el BC548, 2N3904, el BC337, que suelo utilizar yo en mis proyectos. Como les decía, le he adicionado este diodo clamping. Si tú deseas y no lo tienes, es un diodo cualquiera, desde el 1N4001 hasta 4007, incluso el 1N4148 te podría servir, que es más pequeño. El relay de 5 voltios, el condensador que están viendo ahí de 3300 microfaradios, 16 voltios, a mayor capacidad, mayor tiempo de descarga, y va a sonar más el buzzer, y el LED bicolor se va a encender más tiempo. Las tres resistencias de un cuarto de watt de 220 ohmios, y podemos observar aquí el LED verde, que puede ser cualquier color, y el LED bicolor, que para mi caso lo puse de color rojo azul, y finalmente el buzzer de 5 voltios. La verdad que la calidad en la fabricación de las tarjetas que solamente PCBWOW puede hacer es la más alta calidad. Yo estoy muy satisfecho con los trabajos de fabricación que ellos realizan para todos mis proyectos de electrónica, tus proyectos de electrónica aquí en mi canal. Ok, me está faltando poner el detector, el sensor aquí al lado izquierdo, que están los dos puntos de contacto, que es lo que vamos a ver en la siguiente sección. Vayamos ahí entonces. Para la parte del sensor vamos a utilizar esta lámpara LED. La verdad que esta lámpara LED está en buen estado. La reparé hace unos meses atrás. Es una lámpara LED de 12 watts. Pueden utilizar cualquier lámpara LED, incluso dañadas. Esta yo ya la he reparado. Es más, hice un video un tiempo atrás cómo repararla. Está en buen estado. Vamos a inmolarnos. Vamos a retirar esto. Hay que retirar la parte electrónica aquí y quedarnos con los dos cables, el central y el posterior, ¿no? Voy a retirarlo. Ahí te quedan los dos puntos, el punto central, ¿no? El punto central y el otro punto. Incluso el punto central, vamos a ponerle, ¿no? Esto ya lo hemos visto, ¿no? Vamos a ponerle un cable más largo acá. En el punto central vamos a colocarle un cable más largo porque este es muy pequeño. Y luego extendemos los cables. Bien, vamos a habilitar la parte del sensor. Tenemos acá el portazócalo. Lo que he hecho es, con una navaja, le he agrandado un hueco acá, le he hecho un pequeño huequito. Están viendo. Los otros cables no los voy a usar, yo voy a poner mis propios cables de preferencia. Y en la parte de arriba, en el agujero superior, lo que vamos a hacer es utilizar dos cables. Para este caso, un cable blanco, pueden usar cualquier color, la verdad. Ahí, como están viendo ahí. Y luego de ello, lo que vamos a hacer es ponerlo ahí, abajo. Y luego ponerle la capucha, ¿no? Este es el punto de contacto. Ahí. Este es el punto de contacto. Como están viendo. Ojalá ahí. Es un punto de contacto. El otro, que es el otro cable azul, lo que vamos a hacer es pasarlo por el agujero que hemos creado, ¿no? Ahí. Bajarlo. De manera tal de que tengamos los dos cables abajo, ¿no? Este cable de acá, lo que voy a hacer es soldarlo directamente sobre la parte metálica. Uno de los contactos aquí. Vamos a soldarlo directamente ahí. Vamos a ponerle un poquito de soldadura, en este caso un poquito de pasta para soldar. Vamos a estañarlo. Estoy poniendo la 360, vamos a ver si es factible. Creo que sí, ahí está, perfecto. Vamos a estañar también el cable. Y esto lo vamos a conectar acá directamente, ¿no? A este punto de contacto, ¿no?
Ahí, perfecto. Perfecto. Ahí están viendo. Entonces ya tengo los puntos de contacto, ¿no?, en ambos lados, el blanco arriba y el otro. Y luego aquí lo que voy a hacer es hacerle una muesca, una pequeña muesca para que los cables salgan. Vamos a ponerlo por acá. Algo pequeño nada más. No muy grande. Ahí. Perfecto. Y ahí los cables salen. Ahora vamos a poner la extensión del sensor que la vamos a hacer luego. Bien, acá tenemos a nuestro sensor listo. Pueden utilizar cualquier peso, un condensador, un relay, cualquiera. Yo estoy usando esta pequeña pila que ya no sirve, antigua. Vamos a probarlo con nuestro multímetro para que tengan una idea de cómo funciona realmente. Vamos a prenderlo acá. Vamos a irnos en esta parte que es continuidad. Vamos a ver. Ahí me estoy haciendo contacto. Necesitamos solamente el pequeño pulso para activar nuestro circuito. Vayamos a la práctica entonces. Bien, nuevamente con ustedes, ahora estamos listos para la parte final, la parte práctica. He conectado directamente los dos cables del sensor a los puntos de conexión, la alimentación a los 5 voltios con mi fuente FNIRSI. Y lo que vamos a hacer ahora es, la fuente está apagada y vamos a encender la fuente. Cuando encendamos la fuente no va a sonar ni el buzzer, no se va a activar el relay y tampoco se va a prender el LED bicolor, ¿no? El LED que va a cambiar de color entre azul y rojo, pero el LED verde se va a encender. Vamos a prender la fuente de 5 voltios. Ahí está, los 5 voltios. Y ahora vamos a hacer un pequeño movimiento para que se active el sensor y dispare el transistor, dispare el relay, se apague el LED verde, se encienda el LED bicolor rojo-azul y se active el buzzer. Ahí están viendo el tiempo de descarga del condensador y ahí se apagó. Dependiendo de la capacidad del condensador, en este caso es 3300 microfarads, si le dan 4400 este tiempo va a subir, ¿no? Nuevamente. O ahí. O un pequeño sacudón.
verdad que es muy simple. Miren, con tan pocos conocimientos de electrónica, con electrónica básica y con simples componentes, 3 resistencias de 220 ohmios, 2 diodos, uno LED y uno bicolor, que fácilmente lo encuentran en cualquier lado, un relay de 5 voltios, un transistor de propósito general, puede ser cualquier transistor NPN, a decir verdad, un diodo clamping, el diodo de protección, y un buzzer. Podemos hacer algo tan simple como esto, ¿no? La verdad que es un proyecto sencillo, fácil de realizar, y no solamente ello, de gran utilidad, porque te puede servir para un sistema de detección de movimiento. Por ejemplo, algo que quieras tener asegurado que cuando lo muevas automáticamente se active, ¿no? Un pequeño sacudón, como detector de vibraciones, ¿no? Si hay una vibración en una de las ventanas, por ejemplo, se activa automáticamente un sistema de seguridad, una alarma o lo que tú desees, y no solamente ello, como sistema también para detectar vibraciones o detectar temblores o terremotos. La verdad que es muy simple, fácil de realizar, y como logran ver, aquí les dejo el circuito en la descripción, pueden descargar el circuito y también lo estoy compartiendo en mis redes sociales. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto usted de la audiencia como este humilde servidor, mi canal de YouTube, podamos crecer juntos. Asimismo, les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. También hemos habilitado nuestra cuenta en TikTok. Estamos rayando con los videos de TikTok. Me pueden seguir en esa red social sin ningún problema. Si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando los enlaces directos para que me puedan seguir sin ningún inconveniente. Asimismo, les indico que hemos habilitado la SuperTANs o Supergracias. Puedes apoyar esta labor educativa regalándome un SuperTAN de manera tal de que podamos adquirir los componentes electrónicos para los siguientes proyectos aquí en mi canal. Recuerda, estos componentes electrónicos no me los regalan, no son gratis. Muchos de ellos los tengo que adquirir localmente aquí en Lima, Perú, y algunos de ellos, dependiendo de la complejidad del proyecto, los tengo que importar directamente de China o de Estados Unidos, y esto involucra obviamente un costo con el único objetivo de poder compartir conocimiento con todos ustedes. Si me puede regalar un SuperTANs, en buena hora. Asimismo, les digo que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puedes formar parte de esta gran comunidad, mi comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes. Este es un video de fin de mes y ahí están viendo los usuarios activos, miembros de mi comunidad aquí en mi canal de YouTube, que mes a mes apoyan este canal para poder compartir conocimiento. Ahí pueden ver los nombres de todas aquellas personas que me apoyan directamente a través de la membresía en mi comunidad. Y finalmente, algo muy pero muy importante, por favor no te olvides de suscribirte a mi canal, y si ya estás suscrito, no te olvides por favor también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muy pero muy importante es que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba cada video, por lo general que lo suelo hacer los sábados. También te pido por favor que si este video te gustó, le des like, comentes y lo compartas. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.